El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, seguimos este tiempo de Cuaresma, de preparación a la Pascua. Y hoy el Evangelio nos presenta ese momento antes del camino de la cruz, antes de llegar a Jerusalén, cuando Jesús se lleva a sus 3 íntimos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, a un monte, y allí cambia su figura. Por eso se llama la transfiguración, movimiento de figura, figuración. Hay un cambio de su figura, de su rostro, de su ropa. Entonces ellos ven eso maravilloso. Podemos decir que la transfiguración es un anuncio de victoria. El triunfo de Jesús, de Dios, del bien, del amor. Es un anuncio de victoria la transfiguración de Jesús, del Señor. Allí en ese monte que la tradición nos pone al monte Tabor, pues el Señor muestra un esplendor sobrenatural. Y esto en la vida se nos parece a cuando el maestro nos dice antes del examen: tú vas a salir bien, tú estás bien preparado. Y uno se consuela y uno coge, vamos a decir, fuerza, porque tiene una esperanza: voy a salir bien. Y el Señor dijo que Él nos espera y que Él triunfó sobre este mundo. Y Él triunfa sobre el mal. Es también similar a cuando uno está preparando una comida muy buena, un banquete grande, y uno prueba y dice: qué bueno está saliendo. Y uno dice: imagínate cuando estemos ahí sentados armando todo aquello, o el que está proyectando algo en ingeniería y empieza a ver que funciona el aparato que está fabricando, ¿verdad? Hay veces que nosotros como que nos adelantamos a lo que va a pasar, ¿no? Y la transfiguración es como un adelanto. A Jesús se le presentan Elías y Moisés, signos celestiales de los profetas y de la ley. Moisés, la ley, el hombre que estableció de parte de Dios el orden para la humanidad, el orden del amor. Y Elías, aquel que luchó por poner a Dios, el profeta, el que habló en nombre de Dios. Llega un momento que Pedro dice: vamos a ser 3 chozas, por lo bien que se sentían por aquel lugar esplendoroso, celestial. Es como probar el cielo, lo que ellos tuvieron allí. Vieron el rostro de Dios, de Jesús,
lo que queremos ver nosotros en el cielo. Y dijo, vamos a ser 3 chozas, y no pensó en él. Dijo, una para ti, una para Elías, una para Moisés. Fíjense si estaba fuera de sí, contento, así como cuando uno tiene una experiencia de amor que uno no sabe dónde está, ni quiere comer, ni el tiempo, ni nada. La experiencia de la eternidad. Y podemos decir que la transfiguración es una experiencia de eternidad. Es como el Emaús antes de Jerusalén. Recordamos a aquellos discípulos desanimados después de Jerusalén, iban hacia Emaús, desanimados, y ven el rostro de Jesús en Emaús. Podemos decir que la transfiguración es el Emaús antes de Jerusalén, que nos viene a dar una experiencia de Dios a los discípulos de Jesús, preparándolos para aquel Jerusalén doloroso que iba a pasar. Queridos hermanos, en la transfiguración se da una manifestación de Dios, del Dios que vamos a ver en el cielo. Y ese Dios que nosotros vamos a contemplar en el cielo es uno y trino. Es una familia de personas, como la familia humana es imagen de la familia de Dios. Y entonces escuchamos la voz del Padre y aquella nube que nos puede representar al Espíritu Santo, nos representa al Espíritu Santo de Dios, y aquella voz que decían, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Este es mi Hijo amado. Es una invitación a perseverar en el camino. Cristo es el camino. Cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado, la transfiguración es el ánimo que nos da el Padre Celestial. Cuando nos dicen, persevera, no te desanimes. Aquí en la iglesia La Soledad, donde un tiempo estuvo el Santísimo, creo que está ahora el Santísimo, dice, a la luz por la cruz. Nosotros queremos esa victoria, queremos ese cielo de contemplar el rostro de Jesús, pero tenemos que caminar el camino que caminó Jesús, el camino de la cruz. Jesús iba hacia Jerusalén a padecer, y no hay otra forma que esa. Fíjense, este es mi Hijo amado, ese Hijo que él iba a entregar, como lo entregó Abraham en otro monte, que el Señor le dijo, entrégame a tu Hijo. Y fíjense, la entrega es lo que nos va a dar nosotros el regalo de Dios. Es como cuando uno hace una inversión, uno paga algo porque lo que va a comprar lo considera mayor que el dinero que invirtió. Uno da algo por recibir lo que considera superior. Entonces, cuando tú te entregas completamente a Dios, tú estás diciendo, Dios, tú eres más que yo. Y entonces, ¿cuál va a ser el regalo del cielo? Dios. En el cielo, el regalo que nos espera no es algo material, no es más cosas que están como las de este mundo, es Dios mismo. Y cuando tú te entregas completo, pues entonces Dios es capaz de devolverte. Como dijo el Señor, si el grano de trigo no muere, no da fruto. Y tú entregas cuando tú das lo que para ti vale. Para Abraham, su hijo único, hijo de su mujer, de su esposa, era la promesa, era la representación de la promesa de Dios. Tú vas a ser el padre de un gran pueblo. Por tanto, hay veces que nosotros tenemos cosas que nos valen mucho y no se las queremos entregar a Dios. Y las tenemos escondidas atrás y vamos ofreciéndole a Dios de todo, pero Dios quiere eso que es más valioso para ti, que tú se lo entregues confiando en Él, en su amor, en su bondad, porque Él nos hizo a nosotros y Él no nos falla. Finalmente dice el Señor, la voz del Padre, escúchenlo. Hay veces a nosotros nos entra por aquí y nos sale por acá. Escuchar implica pues hacer nuestra la voz de Dios, la palabra de Dios que es Jesús. Y así la transfiguración
es una invitación a la resurrección. Nosotros vamos camino a la Pascua. La invitación a cambiar, a resucitar. Es verdad que la mujer se alegra cuando da luz, pero el parto es doloroso y es difícil, pero es un signo del cambio a la resurrección. Nosotros queremos resucitar en el cielo, tenemos que pasar por la cruz, por el esfuerzo de cambiar, de negarnos a nosotros mismos, que es la negación más fuerte. Querido hermano, Cristo venció la cruz y nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Nosotros creemos en la victoria. Nosotros creemos en que todo esto tiene un sentido, va hacia algún lugar, y ese lugar no es tanto lugar como estado, que es la vida eterna, la contemplación de Dios, la felicidad para siempre. No temamos cargar nuestra cruz o ponernos al mal. No nos desanimemos cuando vemos muchas maldades en este mundo. Hagamos aquello que podamos hacer, haz el bien que puedas, y así vas a ir caminando hacia la resurrección. Fíjense que Jesús le dice a ellos, no comenten esto hasta después de la resurrección. Y los discípulos no entendían. ¿Por qué no entendían? Porque la palabra resurrección nosotros ya la conocemos en su contenido maravilloso, pero ellos lo que entendían era, la palabra resurrección era volver a aparecer. No digan nada hasta que yo vuelva a aparecer después de ser muerto. Ellos no habían visto a Elías y a Moisés allí, pero eso era la resurrección. Esa no era la resurrección. Ahí hubo una visión del cielo, pero la resurrección de la carne es la victoria de Cristo en esta tierra sobre el mal, porque Él aquí resucitó. Y eso es lo que nosotros queremos, que venga su reino a la tierra, que sea su voluntad aquí como se hace en el cielo. Y a ti, cristiano, te toca ser sal de la tierra y luz del mundo, trayendo el cielo a la tierra. Que a tu alrededor haya luz, como ese esplendor de Jesús, con tu amor, con tu sacrificio de amor. Que cuando vengan a ti les pase lo mismo que a Pedro, que no quería irse de Jesús. Nos toca a nosotros, queridos hermanos, llenarnos de la fuerza de ese Espíritu. Que el Señor aumente nuestra fe para nosotros llevar la transfiguración a nuestra situación. Que traigamos nosotros el cielo aquí a la tierra, a nuestra tierra cubana. Que así sea. Amén.